Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por este momento tan especial que el Señor nos da todos los días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su infinita, preciosa misericordia nos para de vida. Damos siempre gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad, siempre, queridos hermanos, el Señor siempre busca la manera de cómo acercarnos a Él. Siempre busca la manera de que nuestro corazón, hermano, siempre se incline hacia Él. Qué importante es entender que los momentos agradables a nuestro Dios, siempre en veces, queridos hermanos, son en momentos o en tiempos de necesidad. Damos gracias a nuestro Dios por la vida, por todas las cosas que hace, por todas las cosas que está haciendo. Y sabemos que pronto Él hará maravillas en nosotros y hablará maravillas, queridos hermanos, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser todos los días. El Evangelio, queridos hermanos, no son fiesta, no es comida, no bebida, no son distracciones, no son juegos. La Escritura dice que el pueblo se sentó, dice que comió y bebió y se sintió a jugar. Después que recibe una palabra de bendición, hace con la palabra de Dios un juego. Hace que la palabra se vuelva entretenimiento porque piensan que agradar a Dios es hacerlo reír y hacerle payasadas y es hacer que mientras el hombre esté contento aquí en la tierra, esté haciendo fiestas, esté divirtiéndose, piensan que el Padre está contento también porque los ve divirtiéndose. Y no es así. El Señor, el Padre dijo: este es mi Hijo amado con el que tengo complacencia. Él dijo: el que me agrada, el que me obedece, el que cumple con la palabra de Dios. Pero Dios nunca mandó que el hombre, para hacer alegre a Dios, tiene que distraerse, tiene que divertirse, tiene que pecar, tiene que sentir la satisfacción de una alegría propia y no dar alegría al Padre. El egoísmo en veces de que si soy feliz no me importa si los demás no son felices. No, la verdadera felicidad consiste, queridos hermanos, en el caso espiritual es agradar, es hacer feliz al Padre. En veces el hombre, en la palabra de Dios, queridos hermanos, es importante que el reino de Dios no es igual que el reino del mundo. En el reino del mundo primero nos manda a ser felices nosotros mismos, después a ser feliz a otros. Pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios, queridos hermanos, nos manda a ser felices a otros. Y eso es sagrada. La felicidad de nosotros es ver reír a otros. La felicidad de nosotros es que otros reciban algún beneficio. La felicidad es una satisfacción de hacer lo correcto. La felicidad, queridos hermanos, no es reír, no es estar todo el tiempo sonriente, eso es aparte. Pero la verdadera felicidad es la satisfacción de haber hecho lo correcto. Esa es la verdadera felicidad, de hacer lo correcto, el que complace a otro. Pero en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles, queridos hermanos, para la vida de mucho creyente que no establece su vida en el Señor, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de vida para nuestra vida. Fíjese que en el libro de Lucas 10, versículo 1, me llama la atención algo. Toda palabra, queridos hermanos, que Dios envía a nuestra vida es con la finalidad de que diario tengamos que poner por obras un alimento espiritual. También nos hace ver, queridos, y entender que en el camino de Dios no son cuentos. No estoy narrándoles un cuento, algo que dice la Biblia, sino algo que debemos de poner por obra todos los días.
Porque toda la palabra de Dios se cumple cuando nosotros creemos en esa palabra. Nos llama la atención, la palabra se empieza a estar desarrollando en nosotros. Por eso creemos que está sucediendo. Lucas 10, versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad a donde él iba a ir. Y les decía, la mía es, a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni el calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Fíjese, esto lo voy a rayar. Dice, y en la casa donde entréis, decir paz. Y si hubiera allí algún hijo de paz, dice vuestra paz reposará sobre él, si no se volverá a vosotros, regresará esa paz. Reposar en aquella ciudad, dice, en aquella casa, en la misma comiendo y bebiendo, y lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y luego dice, no paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y reciba al comer lo que os ponga delante, y sanar a los enfermos en ella, y decirles, se ha acercado el reino. Se ha acercado el reino a vosotros, el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se me ha pegado en vuestros pies, la sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero deben de saber que el reino de Dios los visitó, pero deben de saber que el reino de Dios llegó a su casa, deben de saber que el reino de Dios les habló el mensaje de la salvación. Deben de saberlo. Por eso dice aquí su bendita y preciosa palabra. Dice que Dios designó hombres, mujeres, hombres hermanos que llevaran el mensaje de salvación. Y les encargó que les dijeran a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Pero les dio una instrucción. Donde entraren, revisaran si allí había un hijo de paz. De lo contrario, dice, no entréis. Vean lo que dice en la versión internacional, hispanoamericana, Dice, cuando entren en alguna casa, digan primero paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz del saludo quedará con ellos. Si no lo son, la paz se volverá a ustedes. La versión Nuevo Testamento dice, cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseando que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merecen, no se cumplirá su deseo. Fíjese. Otra versión dice, si hubiera gente digna de recibir el mensaje de salvación, quédense ahí. Hoy, queridos hermanos, cuánta gente está pasando muchas necesidades. Mucha gente, queridos hermanos, necesita a Cristo en su vida. Pero mucha gente, queridos hermanos, mucho creyente, aún dentro de los propios cristianos, le tienen cerrado la puerta a Cristo. Le tienen cerrado la puerta al Señor. No quieren que nadie los visite. No quieren que nadie los vea.
decir esa casa, si allí hubiera un hijo de paz, la paz reposará. Digno, dice, si hay algo digno de paz gozará en ella, si no la bendición no se cumplirá. Si no la bendición no se cumplirá. Dice, miren, ven, el deseo de ustedes se cumplirá. Dice la versión sencillo. Gente de paz, de nuestro saludo quedará con ellos, si no hasta saludar a alguien. Queridos hermanos, hasta decir eso, Dios te bendiga, es un problema. Bíblicamente no se debe de ser. Dice, si alguien merece la paz, revisen allí, y si allí hay alguien que merece la paz, se posará sobre él vuestra paz, pero de lo contrario retornará la paz. ¿Cuánta gente está hoy emproblemada? ¿Cuánta gente hoy está desesperada? ¿Cuánta gente no encuentra la tranquilidad? Y va uno y les predica la palabra, les enseña a uno, les dice que vayan, regresen a Cristo, que busquen a Cristo. Dice, oh pastor o hermano, vengan a orar por mí, vengan a orar para que haya tranquilidad en esta casa. Ahí van las personas a orar. Pero no se fijaron, dice que en esa casa no son dignos, en esa casa no se merecen la paz de Dios. Dice, porque si no la bendición no se cumplirá. Si ustedes dicen no se merece esta bendición, dice no se cumplirá. Si los que viven en una casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Y son gente de paz, gente que se reconcilia, gente que pide perdón, gente que reconoce que está mal. Entonces dice la bendición, toda oración, toda declaración se cumplirá. Pero si en esa casa no son dignos, queridos hermanos, de recibir el reino de Dios, no son dignos de recibir una palabra de bendición. La palabra de bendición, queridos hermanos, es la reconciliación. De lo contrario, dice que en la paz del Señor, el Espíritu de Dios se alejará de esta casa. Cuando las personas no son dignas de recibirla, no reciben la salvación, no reciben la paz. Cuando las personas no son dignas de recibir, hermano, hay personas que le cierran la puerta a los ministros, le cierran la puerta a los hermanos, no quieren que los visite nadie. Dice que la paz no reposa sobre ellos. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merecen, no se cumplirá su deseo. La versión lenguaje actual. Si hay alguna persona pacífica viviendo allí, entonces la paz de ustedes estará con ellos. Si no, la paz regresará con vosotros. No se quedará la paz de Dios. ¿Cuántos hogares están que necesitan a Dios, pero no necesitan la palabra? ¿Cuánta gente necesita a Dios, pero no quiere su perdón? No quiere buscar a Dios. No quiere entregar su vida al Señor. No quiere reconocer que Jesucristo es la salida. Que el príncipe de paz es Él. Él es nuestro consolador, aquel hermano que nos anima siempre. Si los que viven allí no merecen la bendición de Dios, si los que viven allí no merecen que el Espíritu de Dios repose sobre esa casa, se va a ir. Por cuanto dicen no recibieron el mensaje de salvación del reino. Hay gente que no les importa, queridos hermanos, recibir un mensaje de parte de Dios. Por eso todos los días la palabra de Dios, cuando le enviaba el maná al Señor al pueblo de Israel, era para bendecirlos todos los días, porque el Señor dice en Deuteronomio 28 que si oyeras atentamente esta voz de Dios, la voz de Dios, escucharas atentamente la instrucción, la palabra, estas bendiciones te alcanzarán. O como dice Mateo, Marcos, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero Dios. Pero acá dice, hermano, que si en esta casa habita un hijo de paz, un hijo de paz que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto que la paz de Dios entre en su vida, que ordene su vida, que tome control de esa casa,
si hubiera allí un hijo de paz. Pero aquí dice que, hermano, que estas son gente que no conocía al Señor, porque les estaban llevando al reino. Pero díganles que el reino estuvo presente, que el mensaje de la salvación estuvo presente. ¿Cuánta gente tiene amigas, tiene amigos y no se atreve a predicarles el mensaje? No se atreve de hablarle de Jesucristo como su Salvador. ¿Cuánta gente no quiere nada con el Señor, pero sí quiere, queridos hermanos, que Dios los bendiga? Sí quiere que Dios los prospere, sí quiere que Dios los ayude. Pregúntate en esta mañana si eres digno, crees que eres digno de recibir a Cristo en tu vida. Pregunta si eres digno de recibir al Señor en tu casa en esta mañana, o no tienes tiempo para Él. Me acuerdo que cuando llega mi Señor Jesús a la casa de Lázaro, vivía con sus dos hermanas, con María y Marta. Cuando entra mi Señor Jesús a esa casa, se encontró a una Marta afanada, una Marta que no tenía tiempo para sentarse y escucharlo. María dejó todo lo que estaba haciendo y corrió a los pies de Jesús. Mi Señor Jesús le dijo: María ha escogido lo mejor. Pero ella, Marta, insistía: tú que tienes que estar orando, tú que tienes que estar orando, tú que tienes que estar en la iglesia, tú que tienes que estar con Jesús, no tienes nada que hacer. ¿Cuántos? De hecho, la palabra Marta significa, en uno de los significados que tiene la palabra griego, significa esposo. Significa esposo. Y María significa esposa. Un matrimonio, o uno busca o el otro no busca. Y si no le dice al uno, le dice a la mujer, le dice al varón: es que tienes que trabajar, es que vas a ir hacia la iglesia. O mucho hombre le dice a la mujer que tú que tienes que ir a la iglesia. Tenemos tiempo ahorita para escuchar la palabra, no tenemos tiempo para ir a congregarnos, no tenemos tiempo para Dios. A veces el Señor se acerca, cada vez que alguien se acerca a tu vida y te diga: busca a Dios, regresa a casa, reconcíliate con el Señor, sé más constante, estás pecando, te estás desviando. Ese es un mensaje que viene de parte del reino de Dios. Es un mensaje. Queremos que nos bendiga Dios, queremos que la salvación de nuestro Salvador, pero no queremos, queridos hermanos. Dice que no somos gente de paz. Si los que viven allí son gente de paz, entonces la paz reposará, y si no, se irá con nosotros. Son gente que todo quiere, menos la palabra, menos a Cristo como su Salvador. Todo quiere, pero menos a Jesús, menos que Cristo los visite, menos que la palabra de Dios se establezca en sus vidas. A mí me llama la atención que dice: diles que se le ha acercado el reino de Dios, mas a cualquiera donde entré, si no reciben, saliendo por las calles, decir: no tengo tiempo para el Señor. Cuando las personas dicen no tienen tiempo para el Señor, dice que la paz de Dios se va, la bendición de Dios se va. Y todo deseo, dice, todo deseo de los discípulos se va, desaparece. Y lo dice claramente su palabra. Si no, la paz regresará con ustedes. Si no, ahí hay un hijo de paz, se volverá a ustedes. Si no hay un hijo de ahí de paz, dice: vuestra paz reposará sobre ellos, si no, se volverá a vosotros. Regresa, porque si no te quieren recibir, no te quieren oír, no tienen tiempo para Dios, entonces dice la paz se va a ir. La bendición se va, dice en la versión, la Biblia 2008 dice: si allí hay un digno de paz, la recibirán, pero si no, la bendición no se cumplirá. Si las personas, queridos hermanos, no quieren nada con Dios, si las personas no quieren recibir a Jesucristo como su Salvador, ahí están orando: Señor, bendícelos, bendícelos, bendícelos. La gente orando por ellos. Pero acá dice que no se cumplirá. ¿Por qué no se cumplirá esa bendición?
pastor, venga a orar por nosotros, pero usted tiene que ir a la iglesia. No, es que no tenemos tiempo. No hay bendición. No hay la paz. Dice que se quedan sin la paz. La misma paz regresa con los siervos, con las siervas. Dice que la paz no se queda. La bendición no se queda. Los deseos, por muy buenos que sean, dice, ¿no?, de la versión internacional simplificada, si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Dios te bendiga, hermanos, te bendiga, hermana, pero ¿cuándo vaya usted al Señor? ¿Cuándo va a arrepentirse? ¿Cuándo va a cambiar de vida? ¿Cuándo va a apartarse? Un día de esto, un día que tenga chancecito, vuelvan a recordarle, dice que el reino de Dios te envía un mensajero, te envió una mensajera a decirte vuelve a casa, a decirte arrepiéntete, a decirte a las cosas bien, a decir ordena tu vida. Y la gente dice, hermano dice que no recibió la paz. La gente dice que no recibió la paz. No la recibió, dice, porque no les interesó. No les interesaba la paz de Dios. No les interesaba su palabra. Mira, hermano, esto, en veces nosotros creemos en una bendición, buscamos que Dios nos ayude, pero en veces la gente no se da cuenta cuando Dios les está hablando, diciéndole, la paz de Dios es que tú vuelvas con Él, regreses, te reconcilias con Él. En esa casa, dijo el Señor, no vayan de casa en casa, sino reposen donde hay un hijo de paz. Porque si en ese hijo de paz no quieren nada con la palabra, no quieren nada con Cristo, no quieren ordenar su vida, no quieren hacer las cosas bien, dice que la paz, la bendición, se irá de esa casa. Se irá. Y dice, no son dignos, dice que, y sacudir los pies, el polvo de los pies, dice, para testificar que el reino de Dios, que el mensaje de Dios llegó a esa casa. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Es importante saber que el Evangelio de Dios, queridos hermanos, parte desde la salvación y de aquellos que han de ser salvos. Hay gente que fue escogida desde antes de la fundación del mundo, y que esa gente antes de la fundación del mundo recibe beneficios, recibe derechos de parte de Dios, porque son hijos de paz. Nuestro Señor Jesucristo mandó que fueran a las casas donde hay un hijo de paz, donde te reciban la palabra, donde la gente recibe la palabra, recibe a Jesucristo como su Salvador, recibe toda exhortación, recibe, queridos hermanos, de parte de Dios su reino. Pero a muchos, como estos, dice, cuando vayan de casa en casa, vayan a las casas de los hijos de Dios, pregunte si aquí hay un hijo de paz, saluden. Saludar es, queridos hermanos, preguntar si están bien. Saludar significa estar bien, porque no podemos bendecir a alguien que está enfermo, no podemos bendecir a alguien que está pasando una necesidad y hacemos caso omiso a la necesidad. Por eso cuando dice, hermano, cuando dice el Señor paz, la paz se da solo si hay hijos necesitados. Por eso es importante entender que dice mi paz. Gente que necesita a Dios. Son hijos de paz que están buscando, queridos hermanos, el mensaje de Dios.
El mensaje de Dios que les dice: es el tiempo de arrepentirse de sus pecados. Es el tiempo de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Es el tiempo de volverse a casa. Por eso dice en Mateo 24, versículo 13: mas el que se persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir entonces, cuando mi Señor Jesús manda a buscar a la gente, procura que cuando llegue alguien a visitarte, cualquiera que sea, te predica sobre el mensaje de salvación. Ponle atención y decir: Señor, yo recibo esta palabra. Porque la paz se da solamente a los hijos necesitados. Por eso dice que todavía hay mucha gente que está esperando el mensaje de salvación. No está esperando un mensaje de que anda a la iglesia. No, están esperando un mensaje para que su alma se salve. Todavía hay mucha gente esperando su salvación. Todavía hay gente, hermano, que está esperando que se les predique el mensaje de salvación. Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura. Acá dice algo interesante. Dice que por la locura, por la bobería. Bobería significa locura, significa absurdo, insensatez. Dice que Dios decidió de salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Por eso los envía envían a una casa donde un hijo de paz. ¿Quién es el hijo de paz? Aquel que, queridos hermanos, tiene un llamado desde antes. Aquel que ha sido destinado, escogido desde antes de la fundación del mundo para un propósito en Dios. Un propósito número uno es que sean salvos tú y tu casa. Por la locura de la predicación. ¿Por qué mandó a los discípulos a ir para ver quién de ellos se iba a recibir? No, mi Señor, nuestro Padre Celestial, no está viendo quién se va a recibir, quién no. Él sabe quién es el salvo. ¿Quiénes son los dignos de bendición? ¿Quiénes son los dignos de ayuda? ¿Quiénes son aquellos que van a recibir el Espíritu Santo? Lo sabe. Pero dice que Dios agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura es bobada, tontería, insensatez, absurdo. ¿Sabe qué significa eso? Que es una locura. Pregúntate si eres digno de que Cristo vaya a tu casa. Pregúntate si hoy, este día, la salvación llegue a tu vida. Por eso recibe el mensaje de salvación. Por eso no rechaces el mensaje de salvación que Dios envía todos los días. No rechaces el mensaje que te ayuda. El mensaje que envía el Espíritu Santo sobre tu vida, no la rechaces. No rechaces ninguna palabra que te diga que te traiga un beneficio espiritual. No entres en absurdo, porque Jesús mandó a salvar, a ayudar a aquellos donde hay un hijo de paz, donde aquellos que se merecen la bendición, aquellos que se merecen la ayuda, aquellos que merecen ser rescatados, aquellos que merecen ser sanados, aquellos que merecen ser resucitados, ser liberados. No a todos fue esto. Pero Él decidió manifestar una locura por medio de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? La locura de la predicación, que
nadie se merece ser salvo, que nadie se merece ser sano, que nadie se merece ser salvado, que nadie se merece ser librado. Pero la locura de la predicación es que Dios decidió salvar por medio del arrepentimiento a un pecador aún todavía no arrepentido. Que Dios, la locura de la predicación es llevarle el mensaje a todos aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero que vivían en pecado, que viven en pecado y que no son dignos, como dijo aquel centurión. Dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Mi Señor Jesús mandó predicarles a aquellos hombres y les digo: chequen, observen si hay un hijo de paz. Si hay un hijo de paz que diga que quiero escucharte, entonces reposen ahí. Y si hay un hijo ahí que no decide recibirles, no decide no escucharles, sálganse de ahí. El que no tiene tiempo para el Señor, la bendición se va. El que no tiene tiempo para buscar al Señor, la bendición no llega. Decidió salvar por medio del arrepentimiento a un pecador no arrepentido, y meterlo ya adentro es cuando Dios empieza la limpieza. Cuando Dios estamos en Cristo, sabemos qué tan pecadores somos, sabemos qué tanto hemos fallado. Nos hace ver que no merecemos la gloria de Dios, no merecemos la bendición de Dios, no merecemos todo lo bueno que es con nosotros, porque conocemos el grado y el nivel de pecados de nuestra vida, por cuanto la Escritura dice: todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero pregunta es: ¿crees que mereces la gloria de Dios? ¿Crees que mereces el reino de Dios? ¿Crees que mereces la salvación de Dios? Pero como fuiste destinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, Él va a enviar por ti, siempre va a enviar por ti a través de un mensaje, a través, queridos hermanos, de que es tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de volver a los caminos de Dios, es el tiempo en esta mañana. Por eso todas las mañanas, queridos hermanos, nos esforzamos para darles una palabra de vida, para ayudarte en tu caminar. Pero dice la Escritura ahí, porque la palabra de Dios es una bendición, porque cuando la gente no recibe una palabra de bendición, dice: la bendición no reposa, se va. La paz no reposa, se va. El deseo de Dios no reposa, se va. No se cumple, en pocas palabras. Pero dirá: pastor, en mi casa hay mucho desorden, en mi casa hay pecado, cada quien vive lo que quiere. Pero por esa razón no nos salvó porque éramos santos, no nos salvó porque éramos perfectos, sino porque nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está el asunto de toda situación de esta locura? De que el hombre se arrepienta, de que si tú escuchas hoy el mensaje, porque dice que nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuántos años nos llevó a Jesucristo a alcanzarnos y hacernos limpiar por medio de su palabra? Muchos años. Yo creo que a los 25, 26, 27 años me alcanzó el Señor a mí. Entonces, Él decidió que por la predicación la gente se salvara. Por eso dice que es una locura, es absurdo, es erróneo, es equivocado ante los ojos de los hombres, ante el entendimiento de los hombres, que el Señor quiera salvar a alguien antes de venir a Cristo, antes de traerlo a su presencia.
Pero, porque dice que antes, imagínese hermano, cree que eres digno de que el Señor entre a tu casa. Si tú sabes muchas cosas, mucho desorden en tu vida. Es una locura salvar al que no quiere nada con Dios. Es una locura salvar a un pecador. Es una locura salvar a alguien que no sabe ni tan siquiera que es salvo. Es una locura salvar a alguien con todos los errores del mundo, con todos los defectos del mundo, con todos los vicios del mundo, con todas las clases de maldades en el mundo. Es una locura. Entonces dice que Él nos salvó desde antes, con todo muchas cosas que había en nosotros. Y veamos, dice que esto éramos antes. Deuteronomio 6, versículo 21 dice: entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, hizo señales y grandes y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de vuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Oh, bendito Dios. Cuando Cristo tocó mi puerta, mi casa, cuando Cristo tocó mi corazón, dice que yo era un hombre sin temor a Dios. Cristo mandó a predicarles a una casa, a un escogido, desde antes de la fundación del mundo, que aunque era un escogido, vivía sin temor a Dios. Ahora, ¿cómo vives tú? ¿Vives sin temor a Dios? ¿Sin buscar a Dios? ¿Vives en el pecado? Dice que éramos siervos del pecado. Ahora servimos a Cristo. Cuando Cristo mandó a esas casas a tocarle las puertas y decirle: el reino de vosotros se ha acercado, dice que esto éramos antes. Éramos esclavos del pecado, éramos siervos del pecado. Pero ¿cuánta gente hay hoy en día, hoy en este día, que son esclavos del pecado, están pecando, viven sin temor a Dios, y todavía Jesucristo? Es una locura que todavía Cristo esté tocando tu puerta, esté tocando tu corazón. Es una locura. Pero Él lo decidió. El Señor está buscando, hablándole a aquellos que habían destinado desde antes a ser salvos. Dice en Romanos 5, versículo 6. Primero dice: éramos esclavos del pecado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, fíjese hermano, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, o sea, aún todavía sin conocerle, dice, Él murió por nosotros. Dice que éramos impíos, éramos débiles. Éramos débiles. Y débiles significa impíos. Éramos unos impíos. Cristo está tocando la puerta, porque dice que aún a su tiempo Cristo murió también por los impíos. No quieres nada con las cosas de Dios, no quieres nada con el Espíritu de Dios, pero ahí está el Espíritu de Dios tocando tu puerta. Ahí está Dios enviándote mensajeros para que sepas que Cristo murió por ti, para que Cristo, queridos hermanos, para que sepas que muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor? Mandándote, hermano, a que seas salvo. Muestra su amor diciéndote: arrepiéntete. Muestra su amor diciendo: cambia de vida, búscame. Eso dice su palabra.
que aún siendo pecador, dice, hermano, Él dio su vida por nosotros. Dirá, pero es que yo no soy digno. ¿Sabe qué es lo que más importa? Que si Dios envía mensajeros a tocarte a la puerta, es porque eres salvo, hermano. Pero si tú lo rechazas, la bendición, el deseo de Dios, los planes de Dios también se van a ir. La paz se va a ir de Dios. En esa casa no habrá reposo, en esa casa no habrá bendición de Dios, en esa casa no habitará el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque rechazan el mensaje de salvación, rechazan el mensaje de la reconciliación, el del arrepentimiento. Cristo no buscó casas perfectas, no buscó gente perfecta, y no lo buscó porque sabe que desde antes de la fundación del mundo lo había escogido, pero que nacimos corrompidos, nacimos con deseos del diablo, con deseos carnales, nacemos con todos los defectos. Pero Cristo murió, dice, por los que éramos impíos, rechazábamos todo lo que es espíritu, no queremos nada lo que es en el Espíritu de Dios. Quizás el Señor, no entres a mi casa porque aquí somos unos impíos, no oramos, no queremos al Espíritu de Dios, no queremos santificarnos, no queremos, y ahí está la insistencia tocando a tu puerta. Éramos impíos. Vean otra cosa que dice que éramos. Gálatas 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oh, éramos niños. Estábamos esclavos a las corrientes del mundo. Amábamos al mundo, estábamos en el mundo, creíamos que el mundo nos pertenece, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de las tinieblas. Pero vino Cristo y nos redimió. Quizá tú eres esclavo del mundo, ama las cosas del mundo, ama las amistades del mundo más que a Dios. Y aún Cristo está tocando tu puerta. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aún el Señor está tocando a tu puerta. Quizás no mereces que Cristo te visite, pero lo mismo pasó conmigo. Amaba al mundo, amaba los vicios, amaba las fiestas, amaba todo lo que es desorden, porque era un niño. Aún siendo niños, Él tocó mi puerta. Aún siendo un niño, Él tocó mi puerta. Aún siendo un impío, Él tocó mi puerta. Aún siendo un siervo del pecado, Él tocó mi puerta. Esto era yo antes. Y aún quizás haya gente que todavía, cristianos, que todavía no han cambiado. Y que aún el Señor, para mucha gente, hermano, no lo quiere recibir por estas cuestiones. Entonces, cuando alguien no lo recibe por estas cosas, porque es esclavo, es un niño, porque es esclavo del mundo, porque es un débil, es un impío, porque es un esclavo del pecado, un sirviente del pecado, vive en el pecado, no lo quiere recibir, entonces dice que el polvo testificará, la inmundicia testificará, el desorden testificará que no quisieron nada con Cristo. También dice que en otro tiempo éramos cuando Cristo tocó nuestra puerta. Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.
En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de sus riquezas. Vea lo que dice, hermano. La abundancia de sus riquezas. Eso es interesante. Dice, de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que está diciendo, queridos hermanos, de que dice para mostrar en nosotros esa riqueza de su gracia. Por lo tanto, lo que está aquí diciendo la bendita y preciosa palabra, dice que antes éramos hijos de la ira. Pero la Escritura dice que Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Por lo tanto, queridos hermanos, hijos de la ira vivíamos, dice, nosotros en completamente desobediencia. ¿Cuántas casas Cristo está tocando? Y son hijos de desobediencia, no obedecen a Dios. Porque el reino se ha acercado, porque el reino toca tu puerta, porque eres un hijo de Dios. Antes nos tocaban la puerta, nos hablaban y no queríamos nada. Mucha gente insensatamente dice, pues yo prefiero irme al infierno. Yo ya entregué mi alma al diablo, yo de la muerte, yo soy eso. La gente insensata de esa manera habla. No me importan las consecuencias, soy malo ya, soy la oveja negra. Qué terrible, hermano. Y aún hay gente que tú dices, Dios mío, esta gente cómo se expresa, y aún están tocando su puerta, porque son hijos de Dios, pero ellos no quieren. O cuánto hijo de Dios ya convertido a Cristo, el Señor le está tocando su puerta, de que, queridos hermanos, de que se arrepienta de sus pecados, que dejen de andar en la desobediencia. A cuánto el Señor está tocando su puerta y todavía piensan, queridos hermanos, que la salvación es algo que alguien es una opción, cuando sabemos, queridos hermanos, que la salvación, cuando no es salvación, es perdición. Éramos hijos de la ira, hacíamos la voluntad de la carne, porque aún estábamos muertos, estábamos sin vida, estábamos sin Cristo. Todo esto dice que estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos sin la palabra, estábamos sin el reino, no teníamos ningún tipo de esperanza. Pero hoy todo el mundo quiere que nos vaya bien en nuestra vida. Ni tan siquiera somos dignos de que Él nos visite. Ni tan siquiera somos dignos, dice, queridos hermanos, de llamarnos hijos de Dios. Pero Él en su gran infinita misericordia nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alcanzar salvación. Éramos hijos de la ira, cuando muchos hoy también todavía son hijos de la ira, porque viven haciendo la voluntad de la carne, no viven haciendo la voluntad de Dios. Contra gente cristiana, queridos hermanos, son como niños, no quieren aprender, no quieren madurar, son esclavos del mundo, son esclavos de los deseos mundanos, viven como gente impía. No quieren nada con el Espíritu Santo, no quieren nada con la santidad, no quieren nada con la limpieza. Viven esclavos del pecado, viven sin temor a Dios. Dice que esto éramos antes, pero ¿cuánto cristiano hoy vive sin temor a Dios? Vive como impío, vive esclavos del pecado, vive haciendo la voluntad de la carne. Dice que esto éramos antes también. Tito 3, versículo 3.
Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y débiles diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vean esto, hermano. Y su amor para con los hombres, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó en nosotros su misericordia. En otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados de la palabra, llenos de maldad, llenos de odio, de murmuración, de críticas, de envidia, en chisme, haciéndoles daño a otros por medio de la boca. Vivíamos odiándonos. No sabíamos perdonar, no sabíamos olvidar, sabíamos lastimar, sabíamos insultar, nos rebelamos contra Dios, no queremos nada, insultábamos a Dios, ofendíamos a Dios, y aún así estaba Él tocando la puerta de nuestra vida. Pero ¿cuántos hoy cristianos tienen esa misma característica, como si nunca hubieran salido? Rebeldes, chisme, murmuración, odiando al prójimo, menospreciando la vida de los demás, llenos de maldad, actuando y sirviendo a Dios con un corazón frío, rebeldes, extraviados de la palabra, no quieren buscar la palabra, hermanos, no quieren amar la palabra, hermanos, se rebelan contra las autoridades que Dios puso espirituales, se rebelan contra la palabra, se rebelan contra el Espíritu, se oponen a todo, siempre están cuestionando lo que Dios está haciendo. Dice que éramos insensatos. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites, pasiones. Vivíamos en la carne. Y aún así tocaba nuestra casa. Pregúntate, ¿eso éramos antes o eso somos hoy todavía? Esclavos del pecado sin temor a Dios, hombres impíos sin querer nada con las cosas espirituales, esclavos del mundo. Hermano, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. Éramos rebeldes. Pero cuando esos éramos antes, ahora nosotros somos hijos de luz. Otra vez se vuelve a repetir. Fíjate que esas cosas están aquí, esas 5 cosas están, porque son 5 cosas. Dice que éramos siervos del pecado, éramos hombres impíos, hombres débiles, éramos niños esclavos del mundo, éramos hijos de la ira, haciendo la voluntad. Dice que éramos insensatos. Pero cuando revisamos también lo contrario, nos convertimos en hijos de luz, en hijos obedientes, en hijos sabios, en hijos de Dios, en hijos maduros. ¿Por qué, queridos hermanos? Pero en veces hoy decimos somos hijos de Dios, somos hijos maduros y todavía somos niños. Decimos que somos hijos de la luz y andamos en tinieblas. Somos hijos de la obediencia y andamos desobedeciendo. Somos hijos sabios, pero somos insensatos. Somos hijos de Dios, pero actuamos como hijos de ira,
Decimos que somos hijos maduros cuando somos hijos niños. Pero aún así, dijo el Señor, porque esto es lo interesante de esto que dijo el Señor, hermano. Cuando lleguen a una, saluden a todos deseando que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. Aquí entre nos, ¿crees que te mereces la salvación? ¿Crees que te mereces el perdón? ¿Crees que te mereces ser bendecido? ¿Crees que te mereces el reino de Dios? No. Pero como somos hijos de Dios, o sea, Dios había destinado la salvación desde antes de la fundación del mundo para hacernos hijos de Dios, hijos obedientes, hijos sabios, hijos maduros, hijos de la luz. Porque antes éramos esclavos del pecado, éramos débiles, éramos niños, éramos hijos de ira, éramos insensatos. Pero parece ser que del estado natural seguimos siendo lo mismo en el estado espiritual. Pero el mensaje de Dios que toca tu puerta, el mensaje de Dios que llega a tu casa, en veces no merecemos, pero el mensaje ahí está. El mensaje está llegando a tu oído. Arrepiéntete. Arrepiéntete de vivir en la esclavitud del pecado. Que vivas sin temor a Dios. Arrepiéntete, queridos hermanos, que no quieras nada con el Espíritu de Dios. Deja de ser hombre impío. Arrepiéntete de ser un hijo niño, madura. Toma las cosas con responsabilidad y apártate del mundo. Como hijo de Dios, sé obediente. Sea la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne. Sé sensato, sé sabio, sé prudente, para no ser rebeldes, extraviados, llenos de maldad, de odio hacia los demás. Pídele perdón a Dios, para que las bendiciones de Dios, los planes de Dios, la salvación de Dios, la sanidad de Dios, la prosperidad de Dios repose en tu casa. Dice que no se irá. Por eso levanta tu mano en esta mañana y dile: Señor, hazme libre de todo pecado. Hazme libre, Señor. Señor, llena mi corazón de temor. Llena mi corazón de temor. Señor, ya no quiero andar sin el Espíritu Santo. Quiero tu Santo Espíritu en mi vida. Dile: Señor, ya no quiero ser más esclavo del mundo. Quiero madurar. Ya no quiero ser llevado de aquí para allá. Quiero ser maduro. Quiero entender tus propósitos. Ya no quiero ser esclavo. Quiero ser libre en Cristo Jesús. Quiero ser libre en Cristo Jesús. Señor, quiero ser un hombre obediente. Quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer la mía, sino quiero hacer la tuya. Dile: Señor, quiero ser obediente. Ya no quiero ser rebelde. Quiero ser un hombre obediente. Bendito Dios. Por eso dice aquí, hermano, con eso voy terminando. Él decidió por la locura de la predicación. Es absurdo, es una locura que Dios decida salvar por el medio del arrepentimiento a un pecador no arrepentido. Es una locura hacer que Dios decida tocarle la puerta a un hombre esclavo del pecado, un impío, un esclavo del mundo, un hijo de ira, un hijo insensato. Es una locura. Es una locura que se predique a alguien que no quiere nada con él. Pero lo que el hombre no sabe
es que Dios todo lo quiere con Él. Por eso, hermano, ¿cuál es el punto o la moraleja de esto? Es que si tú escuchas que alguien toca tu puerta, toca tu corazón, Él no fue a ver si eres bueno o no, o qué tan malos somos. Lo único que quiere saber de ti es que si te vas a arrepentir o no, si vas a cambiar o no, si vas a aceptar la salvación que el Señor te está dando, porque es una locura que se le esté predicando a quienes no lo merecen. Es una locura que se le esté predicando a quien piensa que es Dios quien lo busca. No, hermano, es una locura predicarle, dice, es una locura predicarle a un pecador que a Dios ama. Es una locura predicarle a alguien que vive sin temor a Dios, que vive sin desear las cosas del Espíritu, que vive amando, que es esclavo del mundo, que vive haciendo la voluntad de la carne, que es un rebelde. Es una locura. Es una locura. Uno dice, esto éramos antes en otros tiempos. Pero cuando yo observo las Escrituras, seguimos siendo los mismos. Rebeldes, haciendo la voluntad de la carne, esclavos del mundo, convirtiendo nuestra vida en un libertinaje. Impíos han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado la palabra, han dejado la búsqueda. ¿Cuánto creyente vive sin temor a Dios? Esa locura salvar. Dice, no entréis, no vayáis, sea la paz. El Hijo de paz reposará sobre vosotros y no se volverá a vosotros la paz. No se quedará el Espíritu Santo, no se quedará la palabra, no se quedará si no la recibe. Paz a esta casa si los que viven allí son gente de paz. Si los que viven allí son gente dispuesta a recibir el mensaje de la reconciliación, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje, queridos hermanos, de orden, un mensaje de cambio en cambio de nuestra vida. Hoy quizás toca tu corazón, hoy toca tu vida, hoy toca tu casa, hoy toca tu familia. Es una locura, algo incomprensible, de que Dios toque mi vida, toque tu casa, tu familia, sabiendo en veces que estamos completamente fuera de Dios. Pero como Él te apartó, te señaló desde antes de la fundación del mundo, hermano, simplemente envió mensajeros a decir, arrepiéntete. Que Dios guarde tu vida, pero arrepiéntete, vuelve a casa, pon en orden tu vida. Porque si todavía Dios te está llamando, Dios está tocando a tu puerta, oh hermano, es porque eres un escogido de Dios, es porque eres un salvo. No te preocupes por lo que seas tú, por lo que sea tu casa. Simplemente dile, Padre, recibo tu salvación, porque si tú recibes la salvación en tu vida, te apartas del pecado, renuncias a todo lo que está mal, a toda impiedad, a todo, dice aquí, queridos hermanos, aquí a todo lo que es la inmadurez, toda la insensatez. Créame, si tú renuncias a eso, créame que la bendición reposará en tu casa, en tu vida, y todo deseo de Dios se cumplirá. Dice, y sanar a los enfermos de aquella casa. Si recibes a Jesucristo como tu Salvador, es porque eres salvo. Por eso el Señor dijo, tu fe te ha salvado, no dijo sanado, sino salvado. Bendito Dios, recibe sanidad, recibe un milagro de parte del Señor al recibir a Jesucristo como tu Salvador, de ordenar tu vida.
Si la gente merece el bien, el deseo se cumplirá. Si la gente lo merece. ¿Crees que lo mereces? No. Nadie merece. Pero Dios es bueno. Y a través del arrepentimiento, decir: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Señor, no soy digno que me perdones, de que yo ordene mi vida. Entonces dice, hermano, que Él actuará. Hermano, que Dios te aguarde, Dios te ayude. No tengas donde congregarte, busca donde congregarte. Es importante porque el Señor está llamando a tu vida. Él está tocando a tu vida. Él está tocando tu casa. Pon mucha atención a los mensajeros y al mensaje que se te envía todos los días, que es un llamado de volver a casa. Pero ni tú ni yo. Antes éramos y ahora la gente lo sigue haciendo. No merecen, no son gente de bien, no son gente que merece la paz. Sin embargo, hay alguien que toca todos los días nuestra puerta. Nos llega el mensaje de Dios, de volvernos a casa y afirmarnos bien. Que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Dele like a la página, ayúdenos a compartir. Llevemos el mensaje. Arrepiéntete, porque Dios no está mirando qué tan pecador eres, sino que solamente aceptes el mensaje de salvación. Es a través de la arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepiéntete, cambia de vida, cambia de mentalidad y vuélvete a Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te ayude. Queridos hermanos, en verdad de todo corazón, el Señor está tocando a tu puerta. Que seas salvos, que vengas a Él. Muchas gracias, ayúdanos a compartir. Bendiciones, hermanos.